buena noche, queridas hermanas. Que el Señor les continúe bendiciendo. Oigo un amén, no oigo el amén. 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 Estamos muteadas, Caño. Estamos muteadas. Amén. Amén. Bienvenido, hermano. Muy bien. Amén. Hermanas y hermanos. Amén. Que el Señor le continúe bendiciendo a todos y a todas. Amén, amén. Es un gran placer para mí poder estar con ustedes, ya que primera vez, ¿verdad?, que podemos compartir por estos medios. Yo estoy acostumbrado a ser oyente en estos medios, no a ser expositor, pero vamos a ver cómo nos la arreglamos en el nombre del Señor. En esta noche queremos hablar acerca del tema la manifestación de la gracia de Dios, que es el tema que tenemos para esta noche. La semana pasada estuvimos hablando de la gracia de Dios como uno de los atributos de Dios. Entonces, para iniciar, me gustaría poder compartir la pantalla para... Creo que se está activado. Para que... Se puede ahí. Sí, ya puede. ¿Se está viendo? ¿La ven? No, aún no. Ok. Un momentito. ¿Se ve? No, aún no. Ya se ve. La parte que tiene que compartir, póngala en el, bájela como a la barra. Ajá. Y después, una vez esté en la barra, entonces sí usted va desde Zoom, otra vez y le da compartir pantalla y ahí le va a aparecer todo lo que usted tiene en la barra. Y de ahí lo va a dar. No sé si me... ahí sí. Ahí sí. Sí. Ok. Se ve ahí, ¿verdad?, la manifestación de la gracia de Dios. Amén, perfecto, se ve. Ya cantamos, ya oramos, pero a mí siempre me gusta orar para iniciar y vamos a tener nuevamente otras cortas palabras de oración. Soberano Dios y amante Padre Celestial, gracias te damos, mi Señor, por esta oportunidad. Gracias, Padre Celestial, por estas mujeres y estos hombres que están conectados en este momento. Te pedimos en el nombre de Jesús que podamos preparar nuestros corazones para recibir tu palabra, que podamos, Padre Celestial, estar abiertos, mi Señor Dios, a aprender más de ella. Que nosotros, mi Dios Todopoderoso, estemos conscientes de tu gracia y de lo que representa para nuestra vida espiritual. Muchas gracias por todo, mi Señor. Sigue dirigiéndonos y como uno de sus atributos, como atributo del Señor. Esta noche vamos a ver esa gracia de Dios manifestada. Y yo voy a estar basándome, leímos uno de los textos, ese no es el único texto que vamos a ver, leímos uno de los que vamos a estar viendo en todo el proceso de la predicación o de la charla en esta noche. Antes de seguir, permítame decirle que en todo lo que estaba buscando, ¿verdad? Pude conseguir parte del material, una conferencia del hermano Héctor Salcedo, el pastor Héctor Salcedo de la iglesia de la IBI, y también parte del material del hermano Miguel Núñez y entre otras cosas. Esto es como un resumen de una conferencia perdón, que se llama Transformado por la gracia de Dios,
del pastor Héctor Salcedo, que dio allí en la iglesia bíblica, Iglesia Bautista Internacional. Con otra parte de otro material y así. Para poder hablar de la manifestación de la gracia de Dios, tenemos que saber qué es la gracia de Dios. Ya la semana pasada el hermano Eri estuvo hablando acerca de lo que es la gracia de Dios y podemos decir que la gracia de Dios es el favor, como aprendimos la semana pasada, el favor inmerecido de Dios hacia el hombre, el cual es dado a los que creen en él a través de la fe en Cristo. Es decir, que la gracia es este favor de Dios hacia el hombre y es inmerecido y se da al hombre a través de Jesucristo. También hay otra definición que dice que la gracia es una virtud por la cual Dios puede dar algo sin nada a cambio, ya que para alcanzar la misma, el hombre no puede hacer nada por sí mismo. La gracia de Dios llega por medio de la fe y la aceptación del sacrificio que Jesús hizo allí en la cruz del Calvario. No hay una forma en que el hombre pueda hacer algo por sí mismo para poder apropiarse de la gracia de Dios. Dios es el que da la gracia y él en su voluntad y en su misericordia y en su soberanía, él la da a quien él quiere. También este señor Causer dijo que la gracia es el buen placer de Dios que lo inclina a otorgar sobre la persona, a otorgar beneficios que no merece, decía Tozer. Y MacArthur define la gracia también como favor inmerecido. Buscando en el diccionario encontramos que en el término hebreo, esta palabra hebrea significa favor, actos y actos placenteros de bien. Quiere decir que Dios se siente bien cuando manifiesta su gracia hacia nosotros. También se habla acerca cuando se menciona en el Nuevo Testamento con el vocablo charis, de que es un favor inmerecido, mostrar bondad, es un regalo, una buena voluntad, y aparece alrededor de unas 100 a 150 veces en las cartas del apóstol Pablo. Es decir, que la gracia es un favor inmerecido de Dios hacia el hombre. No lo merecemos y Dios lo da a quien él quiere. Pero hay otro término también que es bien conocido, que es la misericordia. ¿Y cuál sería o cuál es la diferencia entre gracia y misericordia? Aunque los dos van de la mano, los dos términos, es bueno diferenciar entre gracia y misericordia. Mientras que la gracia dice que Dios nos da a nosotros lo que no merecemos, es decir, la salvación. En su misericordia, Dios no nos da lo que sí merecemos. Esa es la diferencia entre gracia y misericordia, aunque uno depende, se puede decir, depende del otro. La misericordia depende de la gracia. La gracia, cuando das, el Señor manifiesta su gracia, también manifiesta su misericordia. En su gracia, Dios no nos da lo que merecemos o nos da lo que no merecemos en su gracia, ya sea cualquier favor que Dios haga por nosotros, que no lo merecemos, es una gracia de Dios. Y la misericordia, Dios no nos da lo que sí merecemos, que es el castigo eterno por nosotros ser malos, por ser pecadores, por estar muertos en nuestros delitos y pecados. A propósito de que en este mes estamos celebrando lo que es el mes de la Reforma Protestante, Martín Lutero, de la fe cristiana, es la gracia, no la justicia. Y es bueno recalcar que solo en el cristianismo la salvación se recibe por fe aparte de las obras de la ley. Mientras que todas las religiones, todas las otras, la salvación se alcanza a través de las obras. En el cristianismo, solo en el cristianismo, la salvación se alcanza a través de la fe. ¿Cómo se da entonces, sabiendo ya lo que es la gracia, que es ese favor inmerecido de Dios, la manifestación de ese favor hacia nosotros? ¿Cómo será esa manifestación de la gracia de Dios a nosotros? Podemos hablar que la gracia de Dios se manifiesta a través de su amor, lo cual es una expresión más grande y más patente de su gracia. Es decir, la gracia se desprende del amor de Dios. Dios muestra su gracia cada día para mostrar su amor y
y habla acerca de que ese amor de Dios se manifiesta en lo que se llama la gracia. Nosotros podemos hablar que la gracia de Dios se manifiesta en dos formas principales. Está la gracia de Dios universal o la gracia común, que es la gracia que es manifestada a todas las personas a través de innumerables bendiciones, sean estas personas parte o no de los salvados, sin tener que ver nada con la salvación. Y está la gracia especial, que también se llama gracia salvífica o gracia salvadora. Estas son las dos áreas que se puede hablar acerca de lo que es la manifestación de la gracia de Dios. La gracia común o universal y la gracia especial o salvífica o salvadora. En esta noche vamos a ver cada una de ellas y qué implica la gracia común y qué implica la gracia especial o salvífica. La gracia común, como la conocemos y como hemos estado hablando, dice, es la gracia que se muestra a todos sin tener que ver nada con la salvación. También habla de que es aquella en la cual Dios muestra a la persona cada día de la bondad de Dios expresada a toda la humanidad universalmente, sean salvos estos o no. Es decir, que eso lo decía, ¿verdad?, el pastor MacArthur. Dice, bondad de Dios a toda la humanidad universalmente, sean salvos o no. Entonces, ¿qué implica esta gracia común? La gracia común la podemos encontrar en varios aspectos. Lo tenemos en el área material. Tenemos que la bendición de Jehová alcanza aún a los incrédulos. Si buscamos en Génesis, en el capítulo 39, Génesis capítulo 39, verso 5, que tenía, Jehová bendijo a la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en su casa como en el campo. Fíjense cómo cuando José llega allí a la casa de Potifar, este es bendecido, aún siendo Potifar un pagano, una persona que no adoraba a Dios, pero la bendición también le alcanzó. En Romanos capítulo 1, verso 20 y el Salmo 19, verso 1, se puede mostrar allí que la creación refleja a Dios. En el capítulo 1 de Romanos, el verso 20, dice allí la palabra del Señor, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, que Dios se revela a través de la creación y lo podemos ver. Salmo 19:1 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncian las obras de su mano. Este texto de Romanos está hablando de que Dios muestra su poder, muestra su bondad a toda la creación y que aún así el hombre, conociendo esto, no le da la honra como Dios. En Mateo capítulo 5, versos 44 y 45, y en Hechos 14, 15 al 17, también nos habla allí, en cuanto a lo material, de que el sol y la lluvia están disponibles para todos. Si leemos este texto, nos damos cuenta, el Señor hablando allí en Mateo, de que habla de que el sol y la lluvia no solamente salen para, sino que salen para todas las personas. Dios podría decir, no, yo no voy a hacer que el sol salga para todas las personas, yo voy a hacer que solamente salga para las personas que me adoran. Pero su amor es tan grande que él provee todas estas cosas, inclusive para aquellos que no le buscan. En Mateo capítulo 5, verso 44 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por lo que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Y dice allí que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Es decir, que las personas muchas veces ignoran y no toman en cuenta de que Dios los está bendiciendo.
de que aún ellos, negando a Dios y echando de lado el llamado del Señor, Dios los bendice, porque Dios ama a la humanidad. Dios ama a la humanidad. Dios los ama a todos. Lo que pasa es que el hombre no ama a Dios, no quiere amar al Señor, pero Dios manifiesta su amor a través de su gracia, dándole a las personas lo que éstas necesitan sin tener en cuenta de que estos no le están siguiendo ni tampoco le están adorando. Ahí mismo en Hechos también dice, Hechos 14:15, dice, y diciendo varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de esta vanidad os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Dice, hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y dice allí, en las edades pasadas, él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Fíjense que Dios es tan, un caballero que dice que ha dejado a las personas andar en sus propios caminos. Dice, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempo fructíferos. Cuando vienen tiempos fructíferos al país, a una nación, al mundo, todas esas cosas las hace Dios. A pesar de que el hombre se aleja, Dios deja que el hombre siga por su camino y no obliga a nadie, pero dice que aún así, el hombre haciendo esa cosa le da tiempo fructífero, le da lluvia, le da el sol, le da comida. Son muchas las personas que todos los días consiguen su alimento y es porque Dios lo permite. Como lo dice también ese texto que tenemos ahí en Mateo 6:25 al 32, que Dios alimenta todo y nos da todas las cosas. Eso es parte de la gracia común en lo material. Y ahí habla del alimento, pero también podemos hablar de la medicina, podemos hablar de las enfermedades. Cuando las personas se sanan, la persona muchas veces está confiando en que es la medicina o es el médico el que está aportando para su salud. Pero nosotros sabemos que la salud la da Dios, la medicina a la persona y el médico, como lo dice también allí en el Salmo 145, verso 9, que dice allí que Dios es bueno para con todos, para con todos. Dice el texto, bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Si el hombre natural entendiera esto, estuviera de rodillas delante del Señor, dándole la gracia por todo ese bien material que le da a través de todas las cosas de la creación y todo lo que consiguen. Porque es Dios quien permite todas estas cosas, es Dios que bendice con la lluvia, es Dios que bendice con el sol, es Dios que le da alimento, es Dios quien trae buenos tiempos. También esta gracia común se manifiesta a través de la parte intelectual. Ahí en Juan 1:9, si leemos, nos da a entender de que el hombre tiene una cierta percepción de Dios, aún no se le haya predicado la palabra del Señor. Dice allí Juan 1, verso 9, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Fíjense, está hablando de Jesucristo. Cuando Juan comienza a hablar, habla del verbo. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su obra como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Y habla de este verbo también como la luz. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Es decir, que esa luz de Cristo, esa luz del Señor, esa iluminación, siempre está presente en los corazones. Y el hombre tiene, aún no se le haya predicado la palabra de Dios, tiene una cierta percepción de Dios. Dice que esa luz venía a este mundo en la forma del Señor Jesucristo. Y en Romanos, donde leímos acerca de la creación, habla allí de que también el hombre conoce a Dios en su corazón. Romanos capítulo 1, verso 21. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, pues habiendo conocido a Dios. Fíjense que el 20 habla de que Dios se revela a través de la creación. Está hablando allí de que a través de la creación Dios se da a conocer al hombre. Y entonces
concluye el 21 diciendo que habiendo conocido a Dios, es decir, la Biblia da por sentado, la palabra de Dios da por sentado, de que el hombre puede conocer a Dios a través de la creación. Lo que pasa es que el hombre no le hace caso a lo que Dios les dice a través de la creación. Y lo dice ahí mismo en el 21, dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El hombre, en vez de decir, oye, verdaderamente hay alguien grande ahí, porque mira, me lo está mostrando a través de la creación me lo muestra. ¿Quién será esa persona que hace todas estas cosas? Se pone a cavilar, dice que se envanece en su razonamiento y producto de ese envanecimiento, entonces su corazón se entenebrece y entonces no le dan la gloria a Dios. Es decir, que la gracia de Dios se manifiesta a través de la creación, se manifiesta y pone en el hombre esa percepción de Dios, ese conocimiento de Dios, aún no haya oído la palabra de Dios. Y en la parte moral, dice que Dios refrena a las personas de ser todo lo malo que podrían ser. Es decir, si no fuera por la gracia de Dios, las personas fueran completamente diabólicas, si se puede decir. Pero dice que su gracia refrena a las personas de ser todo lo malo que podían ser. En el capítulo 2 de Romanos, allí en el verso 14, nos habla acerca de cómo Dios pone esto en el corazón de los hombres. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Si Dios no pusiera eso, porque a mí hay personas que nunca han sido predicados, si nos vamos a una de las tribus, por ejemplo, del Amazonas, que en lugares donde no ha llegado la palabra de Dios, esas personas tienen un código moral, tienen un código que le impide hacer las cosas malas y esto es producto de que Dios pone eso en su corazón. Dice que la ley escrita en sus corazones. Y esto es parte de la gracia de Dios para que el hombre no se deprave por completo. Su corazón, producto del pecado, está depravado, pero Dios pone su gracia para evitar que el hombre pueda hacer todo lo malo que puede ser. Dice John MacArthur que la gracia común debería ser suficiente para conducir al pecador al arrepentimiento. Es decir, que aún sin la revelación especial de Cristo Jesús, la gracia común debería ser suficiente para conducir al pecador al arrepentimiento. Dice aquí que la gracia común es la razón por la que la creación difiere del infierno. La diferencia, dice ese enunciado, que la diferencia entre el infierno y la creación es la gracia común de Dios manifestada en toda la creación. Que si no fuera por eso, prácticamente, ¿verdad? Viviríamos en un infierno. Eso en cuanto a lo que es la gracia común, que alcanza a todo el mundo y está dispuesta para todo el mundo. Dios bendice a todo el mundo sin tener que ver nada con lo que es la salvación. Entonces tenemos lo que es también la gracia especial o la gracia salvífica o salvadora. Y esta gracia es la gracia de Dios que trae las personas a la salvación, decía Gruden. Y MacArthur dice que es la obra de Dios que libera a los hombres del poder del pecado y santifica al pecador a través de la operación del Espíritu Santo. La obra, dice, fíjense que cada uno lo menciona como una obra de Dios, gracia de Dios que trae a las personas a la salvación. Dice MacArthur que es la obra de Dios que libera del poder del pecado y lo santifica a través de la operación del Espíritu Santo. Esta gracia salvadora, esta gracia nos salva, nos santifica
y trae el alma a la gloria. O sea, nos glorifica, nos preserva. Por eso esta gracia es tan especial. Romanos capítulo 8, verso 29. Capítulo 8, verso 29 al 30. Dice allí la palabra de Dios, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esto también llamó. Y a los que llamó, a esto también justificó. Y a los que justificó, a esto también glorificó. Es decir, que esa gracia de Dios salva, santifica y glorifica a nuestra alma. ¿Por qué? Porque dice que a los que predestinó, a él llamó. Dios nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Eso es gracia, porque todavía no estaba hecho el mundo y ya Dios tenía en su corazón que nosotros íbamos a pertenecer a su familia. Y dice que a eso que predestinó, a eso también llamó. Y a los que llamó, a eso santificó. A eso entonces también justificó y también a eso glorificó. Todavía no hemos sido glorificados porque estamos aquí con el cuerpo carnal, pero cuando venga el Señor Jesucristo, seremos glorificados. Lo que pasa es que está en pasado porque como Dios sabe todas las cosas y él de antemano ya determinó glorificarnos, dice que a estos glorificó. Pero eso se dará cuando se complete nuestra redención, que venga el Señor Jesucristo por su pueblo redimido. Cristo, el Señor Jesucristo, es la manifestación cumbre de la gracia de Dios hacia el hombre. Si nosotros leemos el texto de Romanos, de Juan capítulo 3, verso 16, que dice allí, porque de tal manera amó Dios al mundo, es decir, su amor se manifestó, que ha dado, ¿cómo se manifestó? Dando ¿qué? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo es la manifestación más grande del amor y la gracia de Dios. El texto que leímos en Efesios, el capítulo 2, verso 4 al 9, dice allí que por su causa, pero por causa de su gran amor, del gran amor con que nos amó, dice que aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y expresa ahí entre paréntesis, dice, por gracia soy salvo. ¿Por qué lo dice? Dice porque por causa de su gran amor, y nosotros estábamos que muertos, estábamos separados, estábamos apartados, estábamos condenados, ya éramos muertos. Y dice que nos dio vida juntamente con Cristo. Por eso dice, somos salvos por gracia, porque estábamos muertos, no lo merecíamos, y nos dio vida con él. Nuestra salvación es el resultado de la gracia de Dios y no de nuestras propias obras. Esto se salta aquí en este verso 4 de Efesios capítulo 2, resalta la misericordia de Dios contra la perdición del hombre, que se muestra también en el versículo donde habla que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. En el Antiguo Testamento, la palabra que se usa para gracia, para misericordia, perdón, es Hesed, la cual hace alusión al amor fiel de nuestro Dios en medio de nuestras infidelidades. Cuando se habla de misericordia en el Antiguo Testamento, está hablando del amor de Dios hacia nosotros en medio de nuestras infidelidades. Y cuando Dios nos encontró, nosotros estábamos ¿qué? Muertos. Y no hay un muerto que atraiga. Usted, por ejemplo, puede estar lo más pegado de su compañero o compañera, su esposa, su esposo, y esa persona le atrae, esa persona usted quiere estar abrazado, pero cuando muere esa persona, nadie quiere estar pegado de ella. Nadie se quiere ir con el muerto. Yo no he visto una persona que se haya ido con el muerto. Nadie quiere saber de los muertos. Y dice el texto que nosotros estábamos muertos. Y los muertos no atraen a nadie. Y aún así, Dios nos amó. Dios nos amó estando nosotros en esa condición. Y cuando el amor de Dios me encuentra, no me encontró no porque yo fuera atractivo o hermoso para él, sino que Dios
se complace y expresa su gracia en mí. Y Dios trabaja en mí y me vuelve entonces sí, a través de Cristo, me vuelve atractivo porque Él forma la imagen de Cristo en nosotros. Dios imputa la imagen de Cristo a nuestro favor. Entonces, de esa forma, Dios puede encontrarnos hermoso y agradable para Él. Pero mientras estemos en nuestra forma de pecado, no somos agradables. Dios forma lo hermoso y sin el amor de Dios no hubiera salvación. La salvación no es una demanda, es una donación que Dios hace. Por eso la palabra de Dios enseña claramente que si la salvación es por gracia, lo cual así es, las obras quedan excluidas. Nada que hagamos es suficiente para ganar nuestra salvación. Aquel que piensa que puede alcanzar la gracia por algo que tiene o hace, es culpable dos veces. Culpable por el pecado cometido y culpable por la arrogancia de pensar que se puede ganar la gracia de Dios. Por eso, cuando se habla de la gracia del Señor, primero tenemos que hablar acerca del problema del hombre. Para poder entender a cabalidad, tenemos que entender qué tan malos somos nosotros, qué tan apartados estábamos nosotros, cuál es nuestra condición. Isaías nos muestra a nosotros, dice que somos, que lo que éramos era podrida llaga, imagínense. Y también se habla de trapo de inmundicia. La salvación no es ganada, sino que es un regalo que Dios nos da por la fe en Cristo Jesús. Esta no se obtiene ni se gana, sino que se recibe por la fe en el Señor Jesucristo, como dice el verso 8 de Efesios capítulo 2. En la Biblia de las Américas dice, por gracia habéis sido salvos o habéis sido salvados, para que se entienda de que es a través de la gracia del Señor. Ahora, ¿cuál es la característica de esta gracia? Esta gracia tiene una característica, tiene tres características y vamos a ver cómo se manifiesta la gracia salvadora a través de estas características de la gracia salvífica o salvadora. En primer lugar, hasta aquí, ¿verdad? Se entiende acerca de cómo se manifiesta la gracia a través de la gracia común y la gracia salvífica. La gracia salvífica, que es esa gracia que Dios nos da para salvarnos de nuestros pecados, para limpiarnos de nuestros pecados, aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora, la característica de esta gracia es que es una gracia soberana. ¿Qué dice que es soberana? Porque Dios la aplica al pecador según su soberana voluntad. Es decir, no hay nadie que pueda mover el corazón de Dios para que Dios le aplique su gracia. Nadie en el mundo puede mover el corazón de Dios para que éste le aplique su gracia. Dios la aplica a quien Él quiere. La da a quien Él quiere y en quien Él se place darla. Ahí mismo en Romanos, en el capítulo 9, donde estábamos leyendo, leímos en el 8, en el capítulo 9, verso 15 al 18, Romanos 9, 15, dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dice que Dios tendrá misericordia del que él quiera tener misericordia. Y ahí Pablo en Romano estaba citando ese texto que aparece ahí mismo en Éxodo 33, 19, donde Dios le dice a Moisés, cuando lo pone en la peña, yo pasaré delante de ti y voy a expresar mi gracia. Dice, y tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Por eso nosotros vemos muchas veces que hay personas que vienen a los pies del Señor, que nosotros nunca pensamos que esa persona iba a poder venir a los pies del Señor. Decimos, pero ¿cómo que fulano ahora es creyente? ¿Y cómo es posible? Y el hombre natural muchas veces ve cuando una persona así se convierte y dice, pero yo no creo que es verdad que él sea creyente, que se haya convertido, pero que Dios tiene misericordia de quien él quiera tener misericordia. No importa lo malo que la persona sea, la gracia soberana de Dios se manifiesta de que él tiene misericordia de quien él quiera tener misericordia.
En Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, nos habla allí de que por gracia hemos sido salvos. Dice, no por obra, para que nadie se gloríe, sino para que toda la gloria sea para Dios. Esto habla de la soberanía de Dios, de que todavía la gracia sigue estando en la soberanía de Dios. Y en Romanos 3:27 habla allí de que excluye la jactancia para que la persona no se pueda jactar. Dice, ¿dónde queda la jactancia? Dice, queda excluida. En cuanto también a esto de que la gracia es soberana, la fe en él es la cosa más cuerda, decía William McDonald. Dice, la fe en él, ¿en quién? En Cristo. Es la cosa más cuerda, racional y lógica que puede hacer una persona. Confiar en el Creador y Redentor es lo más lógico y razonable. Si no podemos confiar en él, ¿en quién podemos hacerlo? Decía William McDonald. Jeremías 31:3, 2 Timoteo capítulo 1, verso 9, me parece que es, habla allí acerca, y también 9 y 10, y Efesios 1:5 nos habla, ¿verdad?, acerca de la soberanía de Dios en cuanto a la expresión de su gracia salvadora. Nadie puede hacer nada, ni tiene mérito alguno que merezca el Señor exprese su gracia. Él es completamente soberano en el ejercicio de su gracia. Él no está sujeto a la voluntad humana. Ahí el texto de Jeremías nos dice que el amor de Dios es eterno. En la eternidad pasada Dios nos amó y después nos creó, lo cual significa que Él me debió haber extendido su gracia en la eternidad pasada, antes de conocerme, antes de yo existir. Y en 2 Timoteo, capítulo 1, versos 9 y 10, habla, ¿verdad?, de que Dios extendió esa gracia, y esa gracia entonces fue y me alcanzó cuando Dios trajo a Cristo Jesús aquí a la tierra para expresar su gracia. Por eso dice el texto de Juan 1, dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Cristo es su Hijo encarnado, y fue esa gracia expresada en el tiempo y el espacio que Dios lo concibió fuera del tiempo y fuera del espacio. Efesios 1:5 dice que según el puro afecto de su voluntad, fuimos escogidos en él, según el puro afecto de su voluntad. No la voluntad de Cándido, no la voluntad de ninguno de nosotros, sino el puro afecto de su voluntad. ¿Y por qué mencionamos esto? Porque muchas veces hay personas que dicen, no, cuando yo decidí aceptar a Cristo, yo creo que deberíamos decir, cuando el Señor me atrajo hacia Él, cuando el Señor me permitió aceptarle, cuando el Señor me convenció y me trajo hacia Él. Porque es Dios, como dice en Filipenses, el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer. En esto se mantiene la soberanía de Dios. Otra característica de la gracia salvadora, la gracia salvífica, es que esta gracia es eficaz. ¿En qué es eficaz? Es eficaz primeramente en salvar al pecador. Pero antes de ver de qué es eficaz en salvar, es bueno recalcar que cuando se habla de eficacia, se habla de que la gracia de Dios es eficaz porque una vez aplicada la gracia a nuestro favor, produce en el pecador los resultados esperados por Dios. Como lo dice ayer, una vez es aplicada por Dios al pecador, produce los resultados esperados por Dios. Implica que la actuación libre y benevolente de Dios produce los resultados esperados por Dios. Dios nunca experimenta frustración en el accionar de su gracia. Por eso, la gracia de Dios es eficaz en salvar al pecador. La soberanía de Dios en salvar implica que Dios salva a quien Él quiere, pero su eficacia en salvar implica que a quien Él quiere, Él salva. Suena, ¿verdad?, como un trabalengua de eso, pero la soberanía de Dios en salvar, por eso hablamos que la gracia soberana implica que Dios salva a quien Él quiere, pero su eficacia en salvar implica que a quien Dios quiere salvar, Él lo salva. Por eso la gracia de Dios es eficaz. En Juan 6:37 dice, todo el que el Padre me da, vendrá a mí.
y el que a mí viene no le echo fuera. Por eso Dios, la gracia de Dios es eficaz en salvar. Dice allí el Señor Jesús hablando, quien es la manifestación de la gracia de Dios, que todo el que el Padre le da, vendrá a él. Y el que a él va, él no le echa fuera. Romanos capítulo 8, versos 29 y 30, nos habla allí acerca también, dice que como justificó, y lo que justificó a esto glorificó. En la segunda carta a los Corintios, la palabra que el que nos hizo pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros pudiéramos disfrutar de su gracia. Y en Hechos 16:14, allí dice la palabra, estando los apóstoles predicando, el Señor abrió el corazón de esta persona que estaba escuchando. Dice que abrió su corazón. No dice allí que esa persona abrió su corazón. Dice que el Señor abrió su corazón. Dice entonces una mujer, está hablando de Lidia, la vendedora de púrpura, una mujer llamada Lidia, la vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Por eso cuando vamos a predicar debemos orar para que el Señor abra los corazones, para que el Señor sea quien haga la obra en esos corazones. Nuestro trabajo es llevar la palabra. Dios se encarga de hacer la otra parte. Y su gracia, si está en su misericordia y en su soberanía, es eficaz para salvar al pecador. Dios salva a quien Él quiere. Cuando la palabra de Dios es predicada y el Espíritu obra con poder, el llamado es hacia el pecador. Es muy difícil que la persona se pueda resistir. La persona tiene que venir a Cristo. Uno da mucha vuelta. Me acuerdo yo cuando yo me convertí, fue muchas cosas que pasaron por la cabeza y no lo voy a hacer. No, y al final no me quedó otra cosa que venir a los pies del Señor. Dios es quien nos mueve, ¿verdad?, a querer venir a Él cuando nos hace nacer de nuevo, según lo menciona allí en Juan 1, versos 11 y 13. Y Dios es quien nos hace nacer de nuevo a través de su palabra. El mismo Dios dice en Santiago 1:18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Dice, de su voluntad. Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Esto es la gracia eficaz del Señor. Esta gracia eficaz no solamente en salvar al pecador, sino que es eficaz en santificar al pecador. La santificación es el acto que ocurre entre mi justificación y mi glorificación. Como dice el texto de Romanos, a quien llamó a esto justificó y a quien justificó a esto también glorificó. Ahora, en ese proceso entre mi justificación y la glorificación hay un proceso que se llama santificación. Santificación, que es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y por eso, mientras estamos aquí y estamos hacia el proceso de la glorificación, nosotros tenemos que andar en santificación. Filipenses capítulo 1, verso 6, dice la palabra del Señor, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En cuanto a la santificación, podemos mencionar que lo estuvimos viendo en lo que es la vida espiritual en la escuela dominical, la santificación posicional, que es el acto que ocurre cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, en la cual Dios nos declara santo y nos aparta para Él. Está ese momento de que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, en que Dios nos declara santo y nos aparta para Él. Hebreos 10, de 10 al 14, y Romanos 8:1 dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En la primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 2b, allí Pablo, hablando a los Corintios, lo muestra como que son santos, como que son santos. Dice, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Y si leemos 2 Corintios 1:1 y Filipenses 1:1, también habla, ¿verdad?, de los santificados
en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Y está la santificación progresiva, que es el proceso mediante el cual yo me aparto y resisto al pecado en mí para servir a Dios por el poder del Espíritu Santo. Fíjese que la definición habla que es un proceso mediante el cual yo me aparto y resisto el pecado en mí para servir a Dios. La santificación posicional la hace Dios en mí. La santificación progresiva es un trabajo entre Dios y yo. Es decir, hay una parte del hombre y una parte de Dios. Pero al final y al cabo el trabajo lo hace Dios a través del poder del Espíritu Santo. Porque el hombre, el pecador, no puede hacer nada, no puede llegar, mantener este proceso de santidad progresiva si no es por el poder del Espíritu Santo. Al fin y al cabo, esta santidad, esta santificación es un trabajo que hace Dios en nosotros. Aunque tenemos nosotros que hacer el trabajo que tenemos que hacer de mantenernos cerca del Señor en obediencia. Lo único que nosotros tenemos que hacer es obedecer para que se pueda dar el proceso, se pueda ir dando el proceso. Lo que Dios quiere en nuestras vidas es la santificación, como dice en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, donde habla allí, ¿verdad? Que la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3. Y también en el capítulo 3, verso 11, habla de que Dios lo que quiere es nuestra santificación. Dios lo que persigue en nosotros es la imagen de Cristo en nosotros, crear la imagen de Cristo. Ese proceso de crear la imagen de Cristo en nosotros es lo que se conoce como santificación. Nosotros ir dejando de lado nuestra manera de vivir, dejando de lado las obras de la carne y vivir conforme a lo que, como Cristo vivió, hacer lo que Cristo hizo y vivir como el mismo Jesucristo. Por eso Efesios 4, 17 al 23 nos habla Pablo allí, nos dice que ya no andemos como los otros gentiles. Dice que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido por la ignorancia que en ellos hay, ajenos de la vida de Dios. Y hablando de esto, dice que nos manda a despojarnos del viejo hombre y a vestirnos de nuevo, que es en Cristo Jesús, creado según la imagen del mismo Señor Jesucristo. Es lo que menciona Efesios capítulo 4, versos 17 al 23. Dice, despójate del viejo hombre, renuévate en el espíritu de tu mente y vístete de entonces de nuevo, que está creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Porque Dios lo que quiere en nosotros es crear la imagen de Cristo. Mientras más nos parezcamos a Cristo, más santidad hay en nuestra vida. En la primera carta de Pedro dice allí que nosotros sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Y Pedro lo que menciona allí es un texto del Antiguo Testamento donde el Señor le decía allí a los sacerdotes que fueran santos porque Él es santo. La santificación significa ser como Cristo en toda nuestra manera de vivir. Y Dios es quien trabaja en nosotros para llevarnos a poseer la imagen del Señor Jesucristo, como lo menciona allí en Efesios capítulo 14, verso 21. Esa es la santidad progresiva. Dios produce en nosotros las ocasiones y las circunstancias para llevarnos a actuar como Cristo y pensar como Cristo, como lo menciona en Colosenses 1, 28 y 29. Y también Dios potencia lo que yo hago siempre y cuando mis acciones estén alineadas con los propósitos de Dios. Por eso, cuando se habla del Espíritu Santo o del resultado del Espíritu Santo en nosotros, se habla de fruto, no de obra, sino del fruto del Espíritu. Y Pablo allí en la primera carta a Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, decía, y el Dios de paz os santifique por completo. Es decir, que es Dios quien nos santifica en este proceso. Pero ¿cómo se da esto en nuestras vidas? ¿Cómo se da? Esto se da con este pequeño cuadrito que nos habla que Dios cambia el corazón, lo transforma, lo cual es una obra de Dios, más el accionar según la palabra, que se llama obediencia. Esto lo hace el hombre, da como resultado la santificación. Es decir, en nuestra vida, ese es el proceso que tiene que darse. Dios cambia el corazón, lo transforma, lo cual es una obra de Dios, más el accionar según la palabra en obediencia. Esto hace que lo hago yo. Entonces es el proceso de
santificación. Dios santifica mientras el hombre obedece. Es Dios quien santifica mientras el hombre obedece. Y dice ahí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 14, que el amor de Cristo nos constriñe, nos empuja a nosotros a andar en obediencia. Y tenemos lo que es entonces también la santificación completa, que Dios, esa parte también es de Dios, y es Dios quien la hace y se dará cuando entremos a la presencia de Dios y estemos allá con Él. A través de esta somos liberados del pecado y seremos como el Señor Jesucristo. Ahí, en el proceso de santificación progresiva, vamos a llegar a un momento cuando ya estemos con el Señor, que seremos igual al Señor Jesucristo. Entonces, esa será la glorificación o la santidad completa. Dice el verso 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ahí ya no va a haber problema con el pecado y vamos a estar siempre con el Señor santo, con cuerpo glorificado. Eso es la santidad completa, que es una obra que hace el Señor a través de su gracia. Es decir, recuérdense que estamos hablando de la gracia de Dios, el cual nos salva. Hablamos que esta nos salva, que esta nos santifica a través de la santidad posicional, la santidad progresiva y la santidad completa. Y vamos a ver la tercera parte de que la gracia también es eficaz en preservar al creyente. Y esto habla de la perseverancia de los santos, que quiere decir que todos los que verdaderamente han nacido de nuevo serán guardados por el poder de Dios y perseverarán como creyentes hasta el fin de su vida. Dice que Dios pone en nosotros el perseverar y mantenernos en Él hasta el fin de nuestra vida. Y habla de que por su poder lo que Dios se propone, Dios lo hace. Lo que Dios se propone, Dios lo hace. Por su poder, si se propone, se ha propuesto salvarnos, pues Él nos va a salvar, porque Él se propuso salvarnos. Y también por su poder, nosotros somos preservados por su poder. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 12, segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 12, dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Esto quiere decir que nosotros venimos al Señor Jesucristo y Dios nos salva por su gracia. Esa misma gracia nos preserva y nuestra salvación está segura, como dice en Juan 10, 27 y 29, en las manos de Dios. Y nadie nos puede arrebatar de su mano. Si nosotros leemos el texto de Juan 10, versos 27 y 29, dice que el Señor que me la dio, dice el Señor Jesucristo, es mayor que todo y nadie la puede arrebatar de las manos de mi Padre. Está hablando allí de que cuando Dios nos salva para siempre, por su poder, porque la salvación no depende de mi poder, sino del poder de Dios. Y también por su fidelidad, lo que Dios comienza, lo termina. Por eso el texto de Filipenses dice que el que comenzó en nosotros la buena obra, Él la terminará hasta el día postrero. El Señor nos eligió en Cristo y Él va a terminar la obra. Y en la primera carta a los Corintios, verso 4, capítulo 1, verso 4 al 9, dice que fiel es Dios, porque esta gracia es eficaz en preservar al creyente. Ya estamos terminando. Entonces, lo que también en cuanto a la preservación, ¿verdad? Tenemos, ¿verdad?, que por su poder
lo que Dios se propone, Él lo hace. Por su fidelidad, lo que Dios comienza, Él lo termina. Y lo que el Hijo pide, Dios lo concede. El Hijo nos pidió y Dios nos lo concedió al Hijo. Y lo que el Espíritu adelanta, Dios lo salda. Hay unos textos en cuanto a lo que el Hijo pide, Dios lo concede. Hebreos 7:25, Lucas 22, 31 al 32 y Juan 17, 6, 17, versos 6 al 26, donde Jesús ora por nosotros. Ahí el que le dice, santifícalo en tu verdad, tu palabra es la verdad. Yo te oro por estos y por los que han de creer. El mismo Hijo ora por nosotros. Él le dijo a Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he orado para que tu fe no falte. Y poderoso es Dios, según dice Hebreos 7:25, para salvar a los que por medio de él se acercan al Señor. Y cuando habla de lo que el Espíritu adelanta, Dios lo salda, habla de que lo que da el Espíritu que está en nosotros, como dice Efesios 1, 13 y 14, dice que habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el cual es la arras o el aval de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Dios va a completar lo que el Espíritu Santo comienza en nosotros. Esto en cuanto a la preservación, que también que la gracia manifestada es eficaz en preservarnos. Hablamos que la gracia es soberana porque Dios la da a quien quiere y es eficaz en salvarnos, en santificarnos y en preservarnos. Por eso le damos la gracia a Dios, porque nuestra salvación no depende de nosotros, sino que está segura en la mano de Dios. En conclusión, la manifestación de la gracia de Dios se da en dos vertientes, como lo vimos. La gracia de Dios manifestada para todo el mundo, para todos, para universalmente, o gracia común, y la gracia especial, también llamada gracia salvífica o gracia salvadora. Esta gracia salvadora es soberana porque Dios la da a quien Él quiere. Nadie tiene mérito que pueda merecer la gracia de Dios. Y es eficaz porque es eficaz para salvar, para santificar y para preservar. La clara enseñanza bíblica nos habla de que Dios salva, nos santifica y nos preserva por su sola gracia, por su sola gracia. Por lo tanto, si el ser humano entendiera el gran amor de Dios y la manifestación de su gracia a toda la humanidad, viviría agradeciendo al Señor y procuraría serle fiel y agradarle en todo, por su gran amor mostrado en su gracia, especialmente en su gracia salvadora, la cual nos sacó del reino de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. La gracia de Dios recibida por medio de Cristo es el combustible bíblico de la transformación del cristiano, la cual va trabajando en nosotros desde nuestra conversión hasta que se complete la obra el día de la redención. Y terminó diciendo, como dice ahí la última parte, la gracia no implica, sabiendo que es eficaz, sabiendo que es soberana y que Dios me eligió desde antes de la fundación del mundo, esto no implica que tenemos libertad para vivir como queramos. Tenemos que vivir en obediencia, vivir en santidad para hacer honor a esa gracia que Dios nos ha dado. Que el Señor les continúe bendiciendo. Que podamos aprovechar la manifestación de la gracia de Dios y darle la gloria a Dios por haber manifestado su gracia y que nos escogió en él desde antes de la fundación del mundo para ser adoptados como hijos suyos. Que el Señor les bendiga ricamente. Amén. Muchas gracias, hermano Cándido. Realmente creo que todos hemos quedado muy impresionados porque, y es como usted dice, que nosotros debemos de vivir agradecidos porque Dios nos escogió, Dios nos eligió, ya que su gracia Él se la da a quien Él quiere.